Listo, vamos con pierna primero, ¿vale? Entonces vamos a estudiar lo que es toda esta región, ¿ya? Toda esta región de acá, que vendría a ser sus límites un plano horizontal que está pasando por la tuberosidad anterior de la tibia, o también le pueden denominar a dos traveses, a dos dedos por debajo de la rodilla. ¿Listo? E igual acá, distalmente va a ser una línea horizontal o un plano horizontal que está pasando por encima de los maleolos, ¿no? Ustedes saben que tenemos el maleolo tibial y el maleolo peroneo. ¿Ya? El maleolo tibial, acuérdense que siempre está al medio y el maleolo peroneo está hacia la parte lateral, justamente por la ubicación de los huesos. El peroné es lateral y la tibia es medial. ¿Ya? Entonces vamos a ver toda esta región primero. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros pierna? Lo vamos a dividir en dos regiones, ¿ya? En una región anterior y una región posterior. Y a su vez, para estudiar los músculos también lo vamos a dividir en más regiones porque lo estamos dividiendo porque justamente las fascias envían estuches, ¿ya? O envían tabiques, mejor dicho, para encerrar a los músculos. Entonces, de esa manera, ¿ya? Por estos tabiques se dividen las regiones. Entonces, nosotros vamos a ver toda esta región de acá. Todo esto de acá, lo de adelante, lo que está por adelante de esta línea negra, es la región anterior. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos ahorita en eso de ahí. Listo. Entonces, superficialmente, ¿qué podemos encontrar? Las venas tributarias de la safena interna, nervios superficiales como el nervio safeno interno que va a inervar sensitivamente la cara medial de la pierna, el nervio cutáneo lateral de la pierna, ¿ya? Que es rama del peroneo común, lo que hace es inervar la parte lateral pero proximal, ¿ya? Sensitivamente, la parte lateral y proximal de la pierna, mientras que el peroneo superficial o músculo cutáneo es también rama del peroneo común, pero lo que inerva es la parte lateral y distal. ¿Ya? Y distal. Y ven que se está yendo su inervación sensitiva hacia el pie, ¿verdad? Que bueno, luego lo vamos a ver eso de ahí, en la región dorsal del pie. Entonces, eso de acá es básicamente para el estudio. Son estuches faciales. Ustedes saben que las fascias lo que hacen es envolver los músculos. Entonces, justamente esas fascias van a enviar tabiques y esos tabiques van a hacer la división. Ya, todo está, por así decirlo, en grupos. Por eso es que también cuando ustedes lleven traumato, ya justamente van a ver que una de las zonas más, cuando se compromete, cuando hay un acúmulo de sangre y necesitan hacer el corte para que esa sangre salga, ¿no? Es justamente por eso, porque está en estuches. Entonces, como esa sangre se acumula ahí, se empieza a aumentar y empieza a aumentar la presión justamente, porque está en estuches, ¿ya? Están esos estuches faciales, los músculos. Entonces, ¿cómo estudiamos región anterior nosotros? Síndrome compartimental se llama eso. Ya lo pueden buscar de ahí para que puedan ver cómo es. Entonces, la región anterior, chicos, nosotros lo vamos a dividir en dos celdas, ¿ya? Una celda lateral, que es esta de acá. Esta de acá, la celda lateral, todo esto. ¿La van a asociar con quién? Con el peroné. Porque acuérdense que el hueso del peroné es un hueso lateral. Es un hueso que está hacia la parte externa. Entonces, tienes a la celda lateral, o también llamada celda peronea, ¿ya? Porque lo asocias ¿con quién? Con el peroné. ¿Listo? Y también tienes otra celda que se llama celda anterior-tibial, ¿ya? Que vendría a ser todo esto de acá. Todo esto de acá. Celda anterior-tibial y también es la primera parte de esto. Ahora, esa celda anterior-tibial a su vez se va a subdividir en dos, ¿ya? Se subdivide en una subregión ventromedial que nada más es esto de acá. Y se van a acordar nada más de 3 tendones de músculos, ¿ya? Esa es la subregión ventromedial. Y toda esta zona de acá, que es la subregión ventrolateral, que acá sí hay como 4 músculos, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero por la celda anterior-tibial. Ya vamos a ir primero por esta de acá. En esta celda anterior, chicos,
Vamos a empezar con la subregión ventromedial, es decir, con esto que marqué acá, ¿ya? Que está pegadito a la tibia. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde llega la pata de ganso, ¿ya? A esta zona. Aquí llega la pata de ganso. ¿Qué tendones eran de músculos? El sartorio, el recto medial y el semitendinoso. Recto medial o gracilis, acuérdense, ¿ya? Esos tres tendones de estos músculos llegan a esta zona, a un cuarto proximal de la cara medial de la tibia, ¿ya? De la tibia. Eso es lo que corresponde a la subregión ventromedial, ¿ya? La pata de ganso, nada más. Y bueno, para aprovechar la imagen, acá pueden ver lo que es el músculo vasto medial del cuádriceps, el recto anterior del cuádriceps, la rótula, abajito el tendón rotuliano. Este largo de acá azul que ven es la vena safena interna. Lo de arribita es la arteria femoral superficial que lo está acompañando el nervio safeno interno, ¿ya? Pero así nada más es esto, pata de ganso, a este nivel, ¿ya? En el nivel de la subregión ventromedial. En el caso de la subregión ventrolateral sí tenemos a 4 músculos. Ya tenemos al tibial anterior, al extensor largo del dedo grueso y al extensor común de los dedos y al tercer peroneo, ¿ya? O peroneo anterior. Entonces, en el caso del tibial anterior, ¿ya? Es un musculito que se va a insertar proximalmente, ¿dónde? En la tibia, ¿no? En su cara lateral, en los 2 tercios proximales. Y también está cubriendo lo que es la membrana interósea, porque acuérdense que el espacio que hay entre estos dos huesitos está recubierto por una membrana. También se inserta ahí. Distalmente vemos que está llegando, ¿dónde? A la base del primer metatarsiano y también puede insertarse en lo que es la primera cuña. ¿Qué más? Tenemos a este de acá, que es el músculo extensor largo del dedo grueso. Si se dan cuenta, se está insertando ¿dónde? En el peroneo, ¿verdad? En el peroneo, en su cara medial, en su tercio medio, y también va a abarcar lo que es membrana interósea. Distalmente, como su nombre lo dice, largo del dedo grueso va a llegar tanto a la falange proximal como distal del dedo grueso. ¿Ya? Del dedo grueso. En el caso del extensor común, o también llamado largo de los dedos, fíjense que tiene doble inserción en los dos huesitos, tanto en el peroné, en su cabeza, como en los 2 tercios proximales de la cara medial, y también en la tibia, ¿no? También en la tibia. Y bueno, también en la membrana interósea. Está por acá. Distalmente, ¿no? Se parece bastante al extensor común de los dedos cuando estudiamos mano. Fíjense que va a llegar del segundo al quinto dedo, ¿ya? A la falange media y distal. En 3 lengüetas, es decir, llega así, ¿ya? Además, tenemos ese chiquitito de acá que es el músculo peroneo anterior o también llamado tercer peroneo. Entonces ya se dan la idea de cuántos son. Son 3, ¿ya? Este músculo peroneo anterior, fíjense que se inserta ¿dónde? En el peroné, pero en la parte distal, ¿ya? En la cara medial sí, pero en la parte distal de este hueso. Y fíjense que distalmente va a llegar a la base del quinto metatarsiano. ¿Listo? Entonces, eso era lo que correspondía a la celda anterior, ¿ya? Celda anterior. Entonces, recapitulemos. Tenemos la celda anterior, teníamos subregión ventromedial, que únicamente les dije que se acuerdan de la pata de ganso, sartorio, recto medial y semitendinoso. Y teníamos la subregión ventrolateral, que se van a acordar de estos 4 músculos. Tibial anterior, extensor largo del dedo grueso, extensor común de los dedos, y el tercer peroneo, también llamado peroneo anterior. Ahora vamos a ver lo que es la celda lateral. Ya, o sea, vamos a ver esta de acá. Esta celda lateral, o también llamada peronea. ¿Por qué peronea? Porque justamente se asocia ¿con quién? Con el hueso peroneo. Entonces, ¿a quién vamos a ver acá? Vamos a ver estos 2 músculos. Vamos a ver al peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, ¿ya? Entonces tenemos primero el peroneo lateral largo, también llamado primer peroneo. Ya este peroneo lateral largo, fíjense que se inserta aproximadamente ¿dónde? En el peroné,
en su cabeza. Y también va a insertarse en la cara lateral, pero en la mitad proximal, ¿ya? En la mitad proximal de la cara lateral del peroné. Fíjense cómo en su inserción distal lo que hace su tendón es cruzar la región plantar. ¿Ven cómo se mete? Va a cruzar la región plantar diagonalmente, ¿ya? Y va a llegar a insertarse, ¿dónde? En el primer metatarsiano, ya en su base, aquí más o menos. Pero cruce diagonalmente, ya es lo que tienen que acordarse de este músculo. El músculo peroneo lateral largo, en su inserción distal, van a ver que cruza diagonalmente lo que es la región plantar, ya por abajo, y llega hasta el primer metatarsiano. En cambio, el músculo peroneo lateral corto, chicos, o también llamado segundo peroneo, fíjense que se inserta aproximadamente en la mitad distal de lo que es la cara lateral del peroné. Y este no cruza diagonalmente, sino se queda acá nomás, en el quinto metatarsiano. Ahí nomás llega. Y listo, eso es lo que respecta a la celda lateral. Estos dos músculos, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Nada más. A ver, en el caso de vasos y nervios profundos, tenemos acá la arteria tibial anterior. Ya, esta arteria tibial anterior, chicos, cuando vimos la clase pasada arteria poplitea, les había dicho que había una tibial anterior y una tibial posterior, ¿verdad? Y habíamos visto que justamente, acuérdense que la región poplitea está en la parte posterior de la rodilla, ¿no? Entonces está en una región posterior. Esa arteria poplitea al terminar se divide en tibial anterior, tibial posterior. ¿Por qué se llama tibial anterior? Porque justamente habíamos dicho que esa arteria que estaba en un inicio en la zona posterior se iba a hacer anterior. ¿Ya? Acá la pueden ver. Que como está viniendo de atrás. ¿Ya? Esa es la arteria tibial anterior. Ahora, ¿con quién se relaciona esta arteria? ¿Con quién va a estar acompañada la arteria tibial anterior? Va a estar acompañada con lo que es el nervio peroneo profundo. ¿Ya? Ese nervio peroneo profundo también seguramente han escuchado que lo denominan tibial anterior. ¿Ya? Nervio peroneo profundo o nervio tibial anterior. Entonces pasa algo similar cuando estudiamos la parte de miembro superior, ¿verdad? Que había algo parecido. Entonces, ¿qué sucede? Van a haber relaciones del nervio con la arteria, ¿ya? Más o menos esto es para que lo ubiquen anatómicamente. Estos dos van a estar juntos. Entonces, lo dividimos en tercios, ¿ya? En el tercio proximal vamos a ver que el nervio, ¿ya? El nervio, para eso tienes que estar ubicado bien. Esta tibia, entonces esta es la parte medial. Este es el peroné, esta es la parte lateral, ¿ya? Entonces, tenemos acá el nervio. Vemos cómo está con respecto a la arteria. Está lateral, ¿verdad? El nervio está por fuera de la arteria. En el tercio medio, el nervio que está haciendo está cruzando diagonalmente por adelante de la arteria. Entonces vamos a decir que el nervio está delante de la arteria. Y ya en el tercio distal vemos que el nervio ya terminó de cruzar y ya se encuentra al otro lado. Es decir, el nervio está medial a la arteria tibial anterior. Ya básicamente va a acompañar a la arteria tibial anterior en todo su recorrido de la pierna. ¿Ya? Algo así. Va desde lateral hasta medial y cruza diagonalmente. Y por adelante. ¿Qué más? Entonces tenemos las colaterales de la arteria tibial anterior. A ver, espérenme un toque, chicos. Y ahora sí, disculpen. Estábamos acá. Ya. Entonces estábamos en las colaterales de la tibial anterior. Vamos a tener una que se denomina recurrente.
tibial anterior. No sé si lo podemos pintar con esto. ¿Ya? ¿Qué es esta? Recurrente, acuérdense que cada vez que escuchan la palabra recurrente es porque es una arteria que se está regresando. Se está como que, normalmente como les dije, las arterias tienen su trayecto descendente. Entonces recurrente es que esa arteria tiene trayecto ascendente, por así decirlo. ¿Ya? Porque se va a ir a anastomosar seguramente con otra arteria de arriba. Entonces, esa arteria recurrente tibial anterior, vemos que se está anastomosando ¿con quién? Con la genicular inferior medial. Y estas geniculares, no sé si se acuerdan, que en la clase pasada les dije que eran colaterales de la poplitea, ¿no? Las geniculares, la inferior medial, la inferior lateral. Entonces, se anastomosa esta recurrente tibial anterior con la genicular inferior medial, ¿ya? Sucede algo parecido al otro lado. La recurrente peronea anterior, ¿ya? Peronea. Si hay una tibial anterior que está yéndose por la tibia, también hay una peronea que está yéndose por el peroné. Entonces, estas se van a somozar ¿con quién? Con la genicular inferior lateral, que también es rama de la poplitea. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos que hay ramas musculares para irrigar los músculos de la zona. Y hay un montón de ramitas. Ya no necesariamente ustedes van a ver que es una rama en específica, sino que son varias ramificaciones de la arteria para dar irrigación. ¿Ya? Pero en términos prácticos, para que lo estudien, ramas musculares. Y luego vemos que casi al final se está dividiendo en dos, acá, ¿no? Que está dando la rama maleolar medial y la rama maleolar lateral. ¿Qué más? Luego, finalmente, su terminal vendría a ser la arteria pedia. ¿Ya? La arteria pedia. Que por acá va a haber un retináculo extensor que cuando veamos pie van a ver qué cosa es. ¿Ya? Que es como el retináculo de la muñeca. Algo así pasa en el pie. ¿Ya? En la garganta del pie algo así hay. Entonces, al momento de pasar ese retináculo cambia de nombre la arteria tibial anterior y se denomina arteria pedia. ¿Ya? Arteria pedia. ¿Qué más? Tenemos al nervio peroneo profundo o también llamado tibial anterior, que era el que acompañaba justamente a la arteria tibial, ¿no? Va a dar sus ramos musculares y va a dar un ramo terminal, que al cruzar justamente el retináculo extensor se va a dividir en un ramo medial y un ramo lateral de igual manera. El ramo medial lo que va a hacer es tener una función sensitiva, que va a inervar la parte media proximal del pie, el ramo medial de este nervio. Y el ramo lateral, un ramo que se está yendo por acá, va a inervar al músculo pedio. Y cuando ustedes escuchen inervar músculo, entonces eso quiere decir que es inervación motora, ¿no? Inervación motora de ese músculo. ¿Qué otra arteria tenemos acá? En la celda lateral tenemos a la arteria peronea. Y bueno, acá no hay muchos nombres que acordarse. Simplemente hay ramas musculares, la nutricia del peroné, y sus terminales vendría a ser la peronea posterior y la peronea anterior. Nada más. Ahora, como dato, la peronea anterior se denomina así porque viene acá. Esta peronea anterior se hace anterior. Fíjense cómo de lo que estaba en la parte posterior, o sea, acá, se hace anterior y se anastomosa ¿con quién? Con esta, con la maleolar lateral. ¿Ya? Esta se anastomosa en la peronea anterior con la maleolar lateral. Acá se los puse para que no se olviden. ¿Qué más? Tenemos el nervio peroneo superficial, un nervio músculo cutáneo, de igual manera, va a tener ramos musculares y distalmente va a inervar sensitivamente la región dorsal, ¿ya? Región dorsal, acuérdense que cuando estudiemos pie vamos a ver región dorsal y vamos a ver región plantar. Y la inervación va a ser distinta. En el caso de la región dorsal, va a corresponder 3,5 dedos, contándolo desde el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y la mitad medial del cuarto dedo a este nervio peroneo superficial. ¿Ya? El nervio peroneo superficial. Va a ser es básicamente el análogo como el nervio mediano, algo así, ¿no? Que inerva 3,5 dedos.
Entonces, este va a ser el encargado de inervar 3,5 dedos, pero en la región dorsal, ¿ya? En la región dorsal del pie, porque en la región plantar hay otra inervación. Listo. Y bueno, las colaterales digitales dorsales, que básicamente que cuando llegan al dedito, ya llegan al dedito, se van a ramificar. Van a dar más, más ramitas, más nervios, para que llegue a la inervación sensitiva hasta el último, distalmente, de los dedos. ¿Ya? Que son estas colaterales digitales dorsales. En el caso de la región posterior, chicos, vamos a ver a la vena safena externa y también al nervio safeno externo, también llamado nervio sural. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más que nada en la parte cuando vemos garganta del pie. ¿Ya? Pero fíjense cómo esta vena safena externa, chicos, asciende, 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 y se dan cuenta está ascendiendo por la región posterior porque va a drenar a quién, a esta venita que de acá. ¿Y en qué región está? En la región poplitea, ¿no? Entonces estaría drenando en la vena poplitea. La vena safena externa, acuérdense, que drena a la poplitea. ¿Ya? Y es acompañada siempre de este nervio safeno externo sural. En el caso de igual manera, ¿no? Vimos esta zona, toda esta zona de adelante como región anterior. Ahora vamos a ver esta zona de atrás, como región posterior. Y acá lo vamos a dividir en dos, una celda posterior superficial y una celda posterior profunda. Ya son como los planos, por así decirlo. Lo primero que vas a ver es lo superficial, y para ver lo profundo tendrías que retirar ese plano superficial. ¿Ya? Entonces, ¿qué músculos podemos ver en el plano superficial? Vamos a ver al tríceps sural. El tríceps sural, ¿quién lo conforma? Ambos gemelos, gemelo medial y gemelo lateral, y el músculo sóleo. ¿Ya? El músculo sóleo lo puede identificar porque está como en diagonal, así. ¿Ya? Es el de atrás. ¿Ya? Ese músculo sóleo. Entonces, los gemelos, que acá están cortados para que se pueda ver el sóleo, los gemelos, cada gemelo, el gemelo medial, se va a ir a lo que es el cóndilo medial, ¿no? Del fémur, ¿no? Ustedes se acuerdan que el fémur tiene los cóndilos, entonces se va a insertar ahí. Igual que el gemelo lateral se va a esa zona, ¿ya? Al cóndilo lateral del fémur. Y en el caso del sóleo, este va a tener inervación, que hablo. Este va a tener inserción tanto en la tibia como en el peroné, ¿ya? En el peroné, en su cabeza y en la cara posterior, mientras que en la tibia hay una línea oblicua, ¿ya? Esa línea oblicua la vamos a repetir a cada rato porque hay varios músculos que se insertan en esa línea oblicua de la tibia, que están en la parte posterior de la tibia, ¿ya? Línea oblicua de la tibia, acuerdas. Ahí se inserta también el músculo sóleo, ¿ya? Por eso es que tiene esa forma, diagonal, esto. Ahora, los tres, gemelo medial, gemelo lateral y músculo sóleo, acuérdense, tríceps sural, van a insertarse distalmente, ¿dónde? En el calcáneo, ¿no? En la tuberosidad calcánea por medio de un tendón que se le conoce como tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ¿ya? Los tres van ahí. Luego, ¿a quién más tenemos? Al músculo plantar delgado, ¿no? El músculo plantar delgado, su mismo nombre lo dice, es un músculo chiquitito que se inserta en el fémur, también en la parte posterior, en el cóndilo lateral, y distalmente va a llegar a lo que es el hueso calcáneo, ¿ya? La parte posterior, casi al ladito de este tríceps sural. Ya, en el caso del plano profundo, tenemos al popliteo, al flexor largo común de los dedos, al tibial posterior y al flexor largo del dedo grueso. Siempre acuérdense que cuando estudian región posterior van a ver flexores, y cuando van a la región anterior van a ver extensores. Pasaba lo mismo cuando estudiamos la parte de brazo, mano, ¿verdad? Hacia la parte anterior, mejor dicho, antebrazo, mano. Hacia la parte anterior estaban los extensores y hacia la parte posterior estaban los
flexores, ¿no? Entonces, igual pasa acá. En la región posterior vamos a encontrar flexores. Ya vamos a encontrar al popliteo, vamos a encontrar al flexor largo común de los dedos, al tibial posterior y al flexor largo del dedo grueso. ¿No? En el caso del popliteo es este musculito de acá que vemos que tiene inserción en el fémur, ¿ya? En el fémur. En el cóndilo lateral del fémur. Y distalmente va a llegar ¿dónde? A la tibia, pero va a llegar a lo que es la línea oblicua, ¿ya? La línea oblicua de la tibia, hacia la parte posterior todavía. Acuérdense que la línea oblicua está hacia la parte posterior, ¿ya? La pueden ver en la parte posterior en la cara posterior de la tibia. Otro músculo es el flexor largo común de los dedos, ¿no? Que vemos que se inserta ¿dónde? En la tibia, ¿ya? En la línea oblicua también, y en su cara posterior. Y vemos que distalmente se va a dirigir justamente a los 4 últimos dedos, ¿ya? Es decir, del segundo al quinto dedo. ¿Dónde exactamente? En la falange distal, ¿ya? Falange distal, de los 4 últimos dedos. En el caso del tibial posterior se inserta en ambos, si se dan cuenta. Se inserta tanto en tibia como en perone, ¿no? En el caso de la tibia se inserta en la línea oblicua de la tibia, en la cara posterior de la tibia, en la membrana interósea, ¿ya? Que está entre los dos huesos, y en la cara medial del peroné. Distalmente va a llegar a lo que es el hueso navicular y también a la primera cuña. Tenemos otro musculito que es el flexor largo del dedo grueso, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, flexor largo, es decir, va a llegar hasta la falange distal, hasta la última del dedo grueso. Proximalmente se inserta en el perone, ¿no? En su cara posterior y en la membrana interósea también. Listo. ¿Qué arterias encontramos acá? La arteria tibial posterior, ¿no? Porque nos acordamos que justamente la poplitea nos daba tibial anterior, tibial posterior. La tibial anterior, ustedes ya saben que se dirige hacia la zona anterior, mientras que la tibial posterior se queda. Y va a presentar sus ramas, ¿no? La peronea, va a presentar ramas musculares, la nutricia de la tibia. Y va a presentar dos ramas terminales, que es la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, que lo vamos a ver mejor cuando estudiemos pie, ¿ya? Porque ahí se va a hacer la división, acá, en el canal calcáneo. En el caso del nervio tibial posterior, este nervio va a dar nervios para cada músculo. Va a dar nervio para el flexor largo común de los dedos, va a dar nervio para el tibial posterior, va a dar nervio para el flexor largo del dedo grueso, y sus terminales van a ser nervio plantar medial y nervio plantar lateral, tal cual las arterias, arteria plantar medial, arteria plantar lateral, porque cada arteria, o sea, esa arteria plantar medial se va a acompañar del nervio plantar medial. Ya luego lo vamos a ver. Igual, de igual manera, la arteria plantar lateral se acompaña de este nervio plantar lateral, más o menos a nivel del pie. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que es justamente eso de ahí. ¿Ya? Garganta del pie y pie. Acá sí no les voy a poner los musculitos porque no sé si... Porque acá es muchísimo más específico, entonces mejor esperarnos a que traigan el PPT, que le suban su PPT para que vean la inserción exacta de lo que les pide el doc. Porque el doc es más que nada decir cóndilo lateral, pero antes te ponían, no sé, en la fosita, supracondilia, de no sé qué, de tal hueso, así. Entonces te lo hacían demasiado extenso, para así decirlo. Entonces no les quiero llenar tanto porque la idea es que se centren, por así decirlo, en los que le va a venir en su examen. Es similar, pero es más preciso lo que les dan a ustedes. No es más conciso para que no se hagan tanta vuelta. Y así que vamos a ver los puntos así fijos de acá, de lo que es garganta del pie y pie. ¿Listo? Que es como muñeca y mano, básicamente. Entonces, garganta del pie es como si estuviéramos hablando de la muñeca,
¿no? Pero en el pie. Entonces, vamos a ver justamente que estamos refiriéndonos a esta zona de acá, ¿no? A esta zona de acá. Y lo que les había mencionado era que sepan identificar los maliolos. Justamente esos maliolos hacen anatomía de superficie, ustedes lo pueden palpar. Si ustedes tocan la parte del tobillo, por así decirlo, la parte del tobillo, si ustedes se tocan, ustedes pueden sentir justamente ambos maliolos, al maliolo tibial y al maliolo peroneo. ¿Ya? Lo que tienen que acordarse es que maliolo tibial es medial. ¿Por qué? Porque lo relacionas con quién, con la tibia, maliolo tibial. Mientras que el maliolo peroneo es lateral, es lo que está hacia la parte externa, porque lo asocias con quién, con el peroné, y el peroné es un hueso lateral, un hueso que está hacia la parte lateral, hacia la parte externa. ¿Ya? Entonces tienes a esos dos, maliolo tibial y maliolo peroneo. Ya, listo. Ahora, vamos a ver qué estructuras pasan por acá. Vamos a tener a la vena safena interna, ¿ya? A ver, atención acá. Esto que está recorriendo acá es la vena safena interna, ¿listo? Esta vena safena interna, chicos, se va a acompañar del nervio safeno interno. Es lo que tienen que tener claro. Vena safena interna se acompaña ¿de quién? Del nervio safeno interno. Entonces, esta vena safena interna, capaz les pueden preguntar, ¿cómo es que se forma la vena safena interna? Ya. Esta vena safena interna se forma a partir de 3 venas. Toda esta maraña de venitas que ven acá, eso se denomina el arco venoso dorsal del pie, ¿ya? Arco venoso dorsal del pie. Luego tenemos a otra de acá, que vendría a ser la vena marginal dorsal del pie, y tenemos otra acá, que vendría a ser la vena dorsal del dedo grueso. Estas tres, ¿ya? Se unen para formarme justamente mi vena safena interna, ¿ya? Mi vena safena interna. Ahora, ¿qué es lo característico de acá? Que esta vena safena interna, chicos, va a pasar por delante del maleolo tibial. Ya acuérdense que el maleolo tibial estaba como por acá, ¿no? Está más o menos por acá. Entonces pasa por adelante del maleolo tibial. Acuérdense, safena interna. Interna porque está hacia la parte medial. Y hacia la parte medial, ¿a quién tenemos? A la tibia. Entonces, ¿qué maleolo es? Maleolo tibial. ¿Ya? Safena interna, maleolo tibial y pasa por adelante. Tanto la vena safena interna como el nervio safena interno pasan por adelante de este maleolo tibial. Asciende la vena safena interna y va a drenar, ya va a drenar en lo que es la vena femoral. No se olviden que drena en la vena femoral. Ya cuando estudiamos muslito, justamente antes de llegar a la vena femoral se curvaba la vena safena interna, ¿no? Y ahí llegaban todas las venitas a drenar. Y luego terminaban drenando en esta vena femoral, ¿ya? A nivel del muslo. Entonces, es lo que se tiene que acordar. Vena safena interna termina drenando en la vena femoral. ¿Qué más? Vena safena interna se asocia con tibia, porque está hacia la parte interna, hacia la parte medial. Ya, se tiene que acordar que pasa por adelante de este malelo tibial, ¿junto con quién? Con el nervio safeno interno, ¿ya? Ahora, otro nombre de cómo lo pueden hallar a la vena safena interna, vena safena mayor. ¿Ya? Vena safena mayor. Listo. ¿Qué sucede con la contraparte, con la vena safena externa? En el caso de la vena safena externa, se va a acompañar ¿con quién? Con el nervio safeno externo o también llamado nervio sural. ¿Se acuerdan? Externa, entonces tiene que estar hacia la parte lateral. ¿Y quién está hacia la parte lateral? El peroné. Entonces, ¿de qué maliolo vamos a hablar? Del maliolo peroneo. ¿Ya? Del maliolo peroneo, más o menos por acá. Entonces, ¿qué sucede? La vena safena externa junto con el nervio safeno externo o sural pasan por detrás del maliolo peroneo. Cosa diferente acá, que acá pasaban por adelante del maliolo tibial. Acá están pasando por detrás del maliolo peroneo. ¿Listo? Y como tiene trayecto hacia la parte posterior, si se dieron cuenta cuando usamos pierna, hay un trayecto hacia la parte posterior. ¿Por qué? Porque iba a drenar ¿a dónde? A la vena poplitea, ¿ya?
drenaba la vena poplitea. Se iba por la parte de atrás y terminaba drenando más o menos al nivel detrás de la rodilla, porque ahí estaba el rombo popliteo, ¿se acuerdan del van popliteo? ¿Ya? Entonces ahí iba a drenar esta vena, la vena safena externa, a la vena poplitea. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que se forma la vena safena externa? Algo similar a la vena safena interna. También vamos a usar al arco venoso dorsal del pie. ¿Ya? También usamos este arquito venoso dorsal del pie. Vamos a usar a esta vena marginal dorsal, lateral en este caso, ¿ya? Lateral del pie. Acá era medial, acá es lateral del pie. Y esta de acá que es la vena dorsal del quinto dedo. Esas tres me forman a mi vena safena externa. Ahora, otro nombre con el que pueden denominar a la vena safena externa es vena safena menor. ¿Ya? Vena safena menor o vena safena externa. Ahí les dejo los dos. Y ahí lo pueden ver acá, justamente. De nuevo. Acá estamos viendo una región anterior, una vista anterior. Está acá tanto la vena como el nervio safeno interno, ¿verdad? Fíjense que está pasando por adelante del malleolo tibial. Asciende, 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 asciende. Y al final termina drenando en la vena femoral, ¿verdad? Termina drenando en la vena femoral. ¿Qué pasaba con el otro? Con la vena safena externa, pasaba por detrás del malleolo peroneo y terminaba drenando ¿dónde? En la vena poplitea, que estaba acá justamente en el rombo popliteo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a ver en tejido celular subcutáneo? A estos nervios de acá. Tenemos al nervio peroneo superficial, también llamado músculo cutáneo, que va a inervar la región dorsal, ya, de 3,5 dedos. O sea, va a inervar primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. ¿Listo? En cambio, el nervio safeno externo o nervio sural lo que hace es inervar 1,5 dedos de la región dorsal. ¿Ya? O sea, inerva la mitad lateral de este cuarto dedo e inerva el quinto dedo. ¿Ya? El nervio safeno externo o sural. Entonces, acuérdense, el nervio peroneo superficial, 3,5 dedos de la región dorsal. El nervio safeno externo o sural, 1,5 dedos, ¿ya? De la región dorsal. ¿Listo? ¿Qué más? En el caso de la fascia, también hay una fascia acá. ¿Se acuerdan que en muñeca había un retináculo o un ligamento anular, algo así, ¿no? Ligamento anular anterior. Que bueno, en sí era el retináculo. ¿Ya? El retináculo. Acá también. Acá hay un retináculo extensor o ligamento anular anterior del tarso, en este caso. ¿Ya? Esos son tarsos. Entonces, más o menos se ve así, el retináculo, como una X. Entonces, su inserción lateral va a ser acá, en el calcáneo. La apófisis mayor del calcáneo, y vemos que tiene su fascículo ascendente y su fascículo descendente, ¿no? El ascendente y el descendente. En el caso del ascendente, se inserta ¿dónde? En la tibia, en el malleolo tibial, y el descendente se inserta en este huesito navicular. ¿Ya? Entonces, en este retináculo extensor, ¿ya? Retináculo extensor o ligamento anular anterior del tarso, van a pasar estos tendones. Van a pasar el tendón del tibial anterior, el tendón del extensor largo del dedo grueso y el extensor largo común de los dedos. Es como las correderas que teníamos en la muñeca, ¿no? En el caso de vasos y nervios profundos, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la arteria tibial anterior. Esta arteria tibial anterior, ¿entre qué tendones va a estar? Va a estar entre el tendón del músculo tibial anterior y va a estar entre el tendón del músculo extensor largo del dedo grueso. ¿Ya? Acuérdense que esa arteria tibial anterior va acompañada justamente de este nervio, ¿no? De este nervio peroneo profundo o tibial anterior. Ahora, ¿qué más? En el caso de la arteria tibial anterior,
se acordaban que a los lados daban dos ramitas, ¿no? Las malulares, malular medial, malular lateral. Y en el caso del nervio peroneo profundo tibial anterior, también da sus ramas, una rama medial o sensitiva, ¿ya? Para inervar esta zona. Y una rama para el músculo pedio, una rama lateral, ¿ya? Este es el músculo pedio que está cortado, ¿ya? Inerva porque le da inervación motora, ¿ya? A ese músculo pedio. Y ahí estos son los relieves, en este caso, de la región posterior. Esto de acá vendría a ser el malleolo peroneo, ¿no? Malleolo peroneo, malleolo tibial. Y estos tendones que se forman acá son el tendón calcáneo de Aquiles, ¿ya? Y justamente a los lados se van a formar unas celdas, ¿ya? Unas celdas a ambos lados. Una es la celda medial, que se le conoce como retináculo flexor, y otra vendría a ser la celda lateral, que se le conoce como retináculo peroneo. ¿Tiene lógica que se llamen así? Sí, ¿verdad? Medial flexor, lateral peroneo. Entonces, ese es el retináculo flexor, o también llamado ligamento anular medial del tarso. ¿Ya? Medial del tarso. Que es esta telita que ven aquí. No, este tejido. Entonces, proximalmente se va a insertar en este malleolo, ¿no? El malleolo tibial y distalmente en el calcáneo. Ahora, ¿qué están pasando? ¿Qué estructuras pasan por ahí? Vamos a ver tendones, ¿no? A tres tendones. Tendón del tibial posterior, tendón del flexor largo común de los dedos y tendón del flexor largo del dedo grueso. Ahora, también a ese espacio justamente se le va a denominar túnel del tarso o también llamado conducto calcáneo, ¿ya? Que van a estar, o el contenido va a ser básicamente los tres tendones que mencionamos, del tibial posterior, del flexor largo común de los dedos y del flexor largo del dedo grueso, y también el van tibial posterior, vena arteria nervio tibial posterior, ¿ya? Esos pasan por ahí. Ahora, si se dan cuenta, tenemos acá a la arteria tibial, ¿no? Posterior que habíamos dicho. Esa arteria tibial posterior les había mencionado que iba a dividirse o a tener sus ramas terminales. ¿Qué era quién? La arteria plantar medial, ¿ya? Arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, ¿ya? De igual manera, los nervios, o sea, se acompañan, ¿ya? El nervio tibial posterior también da su rama, nervio plantar medial, que acompaña a la arteria plantar medial, y el de acá también da su ramita, el nervio plantar lateral. Al otro lado, en el caso de la celda lateral, tenemos el retináculo peroneo o ligamento anular lateral del tarso, ¿ya? ¿Qué van a pasar acá? Los dos músculos que vimos del peroneo, ¿no? El tendón del peroneo lateral corto y el tendón del peroneo lateral largo, ¿ya? Acá vemos que este es el corto, ¿verdad? El corto era el que se quedaba acá nomás, en el quinto metatarsiano, ¿verdad? Mientras que el largo que hacía cruzaba diagonalmente la región plantar y se iba a insertar en el primer metatarsiano. Entonces tenemos esos dos tendones acá en la celda lateral. Listo. Entonces, esto es básicamente lo que ya vimos, ¿ya? Lo que ya vimos, en un esquema para que se pueda entender. Estas son las dos venas importantes que tienen que acordarse. Vena safena interna y vena safena externa, ¿ya? Acordarse que la vena safena interna tiene un recorrido hacia la parte medial anterior de la pierna, hasta que asciende por el muslo, ¿ya? Y casi ya en la parte proximal se va a drenar a lo que es la vena femoral, esta vena safena interna. Mientras que la vena safena externa tiene un recorrido posterior, ¿ya? Un recorrido posterior de la pierna, cosa de que van a drenar en la región poplitea. ¿A quién? A la vena poplitea, ¿ya? ¿Quiénes lo forman? Ustedes ya saben eso de acá. Tenemos a la vena marginal dorsal
medial del pie, a la vena dorsal del dedo grueso y a este arco venoso dorsal del pie. Estos tres me forman a la vena safena interna. Y en el caso de la vena safena externa, está formada por la vena marginal dorsal lateral del pie, la vena dorsal del quinto dedo y también por el arco venoso dorsal del pie. ¿Ya? Y me forman a mi vena safena externa. Recordar de nuevo que la vena safena interna pasaba por adelante del malleolo tibial y en el caso de la vena safena externa pasaba por detrás del malleolo peroneo. Y ya, eso es el resumen. ¿Ya? Para que se acuerden cómo se forma. En el caso de los nervios, también habíamos hablado de este nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, que les había dicho que inervaba justamente 3 dedos y medio, ¿no? En de la región dorsal, ojo, de la región dorsal. Y un dedo y medio lo inervaba el nervio safeno externo sural, ¿ya? En el caso de la primera zona o primera región interdigital, lo inerva lo que es el nervio peroneo profundo tibial anterior. Y la parte medial, ¿no? El nervio safeno interno. Ya, esto es lo mismo que hablamos, solamente que ya está resumido, por así decirlo. Lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vasos y nervios profundos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar a la arteria pedia, ¿ya? A la arteria pedia. Que justamente les había mencionado que al pasar este retináculo flexor, la arteria tibial anterior se convertía, por así decirlo, o cambiaba de nombre, mejor dicho, en arteria pedia, ¿ya? Y va a formar el canal de pulsopedio también. Acá lo van a encontrar. ¿Entre qué tendones? Seguramente les van a preguntar, ¿entre qué tendones está la arteria pedia? ¿O dónde se encuentra el canal de pulsopedio? Está entre estos dos tendones, que uno es el tendón del extensor largo del dedo grueso y el otro es el tendón del extensor común de los dedos, ¿ya? Esa arteria pedia se acompaña de un nervio, que es el ramo medial del nervio peroneo profundo, ¿ya? Lo acompaña justamente en este canal de pulsopedio. Ahora, esta arteria pedia va a presentar sus colaterales, ¿ya? Presenta lo que es la arteria dorsal del tarso, ¿ya? Una. Vamos a enumerarlas acá. ¿Ya? Una, arteria dorsal del tarso. Dos, arteria dorsal del metatarso. Tres, arteria colateral dorsal medial del dedo grueso. Y cuatro, arteria interósea dorsal del primer espacio. Ahora, esta arteria interósea dorsal del primer espacio, pero lo voy a hacer al revés para que no lo confundan acá con los números. Ya. Entonces, esta arteria interósea dorsal del primer espacio, chicos, a su vez también va a dar dos ramitas, ¿ya? Una que es la arteria colateral digital dorsal lateral del dedo grueso, que dudo que les pregunten esto, la verdad. Es como la última ramificación para llegar al dedo grueso para irrigar esa zona. Y la arteria colateral digital dorsal medial del segundo dedo, ¿ya? Que son dos ramitas en sí para irrigar ya la parte más distal de los dedos, ¿ya? ¿Qué más? Ah, esto acá. La arteria dorsal del tarso, chicos, junto con la arteria dorsal del metatarso, van a formar un arquito, que se le denomina arco dorsal del pie, ¿ya? Arco dorsal del pie. ¿Listo? Estas dos arterias que son de la arteria pedia. ¿Qué más? Tenemos acá el arco dorsal del pie, entonces, que ya saben que está formado por la arteria dorsal del tarso y la arteria dorsal del metatarso. De lo que es la convexidad de este arco, van a salir estas interóseas dorsales del segundo, del tercer y del cuarto espacio. ¿Ya? Segundo, tercer y cuarto espacio. Y cada interósea dorsal va a presentar sus perforantes proximales y sus perforantes distales. Y finalmente, para dar irrigación ya a lo último de los dedos, están estas colaterales digitales dorsales, ¿ya? Que son dos. O sea, se abren en dos, para la parte medial y para la parte lateral del dedito.
¿Listo? Luego acá está el nervio peroneo profundo, nervio tibial anterior, que bueno, les había mencionado justamente que daba una rama medial sensitiva, ¿no? Y fíjense que va a inervar por acá. Y esta rama lateral del nervio peroneo profundo, que inerva el músculo pedio, era una rama motora. Ahora, en el caso de la región plantar, chicos, vamos a ver que la inervación es distinta, ¿no? Vamos a ver que acá la inervación va a estar dada por el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral en su mayoría. En el caso del nervio plantar medial, va a estar inervando 3 dedos, o bueno, les pongo 3 dedos y medio para que se acuerden, o sea, no es que nada más inerve los dedos, para que se acuerden que llega hasta ahí, ¿ya? 3 dedos y medio. Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y la mitad del cuarto. Pero es toda esta zona, ¿ya? Ustedes ya saben que es toda esta zona. Pero es para que se acuerden más rápido. Y el nervio plantar lateral, que inerva un dedo y medio. O sea, todo esto. La mitad lateral del cuarto dedo, el quinto dedo y toda esta región. ¿Qué más? Hacia la parte del talón, el nervio calcáneo plantar medial. Hacia la parte medial, por aquí, el nervio safeno interno y hacia la parte lateral, el nervio safeno externo. ¿Ya? Pero se dan cuenta que la mayor inervación le corresponde a los plantares, ¿no? Plantar medial y plantar lateral. Listo. De igual manera hay una fascia también, fascia plantar media, fascia plantar medial y fascia plantar lateral. Esto es básicamente para el estudio también de los músculos, ¿ya? De los músculos, porque estas fascias forman estuches. A ver, en el caso de qué vasos y nervios profundos encontramos en la región plantar, vamos a encontrar a la arteria plantar medial. ¿Ya? Esta arteria plantar medial, de igual manera, es rama terminal ¿de quién? De la tibial posterior, ¿ya? De la tibial posterior. Y va a dar sus colaterales para cada músculo. Va a dar una colateral para la arteria flexor cortoplantar, va a dar una colateral para la arteria, o para el músculo aductor del dedo grueso, para el músculo flexor del dedo grueso y para el abductor del dedo grueso, ¿ya? Sus terminales van a ser estas dos, que es la colateral digital plantar medial del dedo grueso y la anastomótica de la interósea plantar del primer espacio. Que dudo que les venga, pero por si acaso, es lo que termina ahí, ¿ya? De esta arteria plantar media. Ahora, tenemos a esta arteria plantar lateral, ¿ya? A esta arteria plantar lateral. Esta arteria plantar lateral, vemos que se hace como oblicua, ¿no? Y se hace que gira, oblicua y gira hacia la parte lateral. Entonces, de aquí esta arteria plantar lateral se va a juntar ¿con quién? Con la arteria pedia, ¿ya? Vamos a resaltarlo para que se acuerden. Arteria plantar lateral, que viene de la tibial posterior, se anastomosa con la arteria pedia, ¿no? ¿Y qué van a formar? Forman el arco plantar profundo, ¿ya? Arteria plantar lateral con arteria pedia forman arco plantar profundo. Ahora, de la concavidad de este arquito, ¿ya? ¿Qué sale? Las arterias articulares. Mientras que de la convexidad, ¿ya? De la convexidad del arco, salen estas de acá que son las interóseas plantares del primero al cuarto espacio y la colateral digital plantar lateral del quinto dedo. ¿Listo? Y si ustedes ven estas de acá, estas cositas de acá, es porque son esas ramificaciones ya las últimas que les digo, que van a irrigar ya lo más distal de los dedos, que son las colaterales digitales plantares. Mediales y laterales porque, si se dan cuenta, son dos cachitos. Una para la parte medial, otra para la parte lateral. ¿Ya? Esto es básicamente lo que hemos hablado. Y luego está esto, ¿no? Que es el nervio plantar medial, que de igual manera
va a dar sus colaterales para cada músculo. ¿Ya? Va a dar un colateral para el músculo abductor corto del dedo grueso, para el flexor corto del dedo grueso, para el flexor corto plantar y para el primer lumbrical. ¿Ya? Acá también hay lumbricales, así que acuérdense de eso acá. Primer lumbrical está inervado ¿por quién? Por el nervio plantar medial. ¿Ya? Mientras que el otro, que el segundo, tercer y cuarto lumbrical están inervados por este nervio plantar lateral. ¿Ya? Ahí los pueden agarrar porque siempre pregunta esto de los lumbricales. Ya, pues el nervio plantar medial tiene su inervación para estos 4 músculos. Abductor corto del dedo grueso, flexor corto del dedo grueso, flexor corto plantar y el primer lumbrical, que es básicamente los que están en la zona medial de la planta del pie. ¿Ya? Habíamos hablado que justamente el nervio plantar medial, ¿ya? El medial, tenía su inervación de 3 dedos y medio, ¿no? 3 dedos y medio, el nervio plantar medial, en la región plantar, acuérdense. En cambio, el nervio plantar lateral tiene su inervación en 1 dedo y medio. ¿Ven cómo llega acá? 1 dedo y medio. ¿Ya? Y también va a dar sus ramitas. Da ramitas para cada músculo. Para el cuadrado carnoso, para el aductor del dedo grueso, para el abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo, ponente del quinto dedo. Y ya hacia la parte final, ¿ya? Dar un ramo profundo para el terocio plantar, interocio dorsal. Y esto de acá, para que lo tengan en cuenta, segundo, tercer y cuarto lumbrical, estado por el lateral, ¿ya? Por el lateral. Segundo, tercer y cuarto lumbrical por el nervio plantar lateral. Primer lumbrical por el nervio plantar medial. Y bueno, superficialmente ustedes ya saben que terminan estas colaterales digitales plantares, ¿no? Que es básicamente para que dé inervación en 1 dedo y medio, ¿ya? Para que quede así. Nervio plantar medial, 3 dedos y medio. Nervio plantar lateral, 1 dedo y medio, ¿ya? Acá está bonito explicado, pero más o menos ven una maraña de nervios cuando vean el cadáver en el anfi, ¿ya? Pero es más o menos para que se ubiquen que el nervio plantar lateral, como su mismo nombre lo dice, inerva la parte lateral, inerva 1 dedo y medio y casi toda la zona de la región lateral, ¿ya? No se olviden esto de los lumbricales y también en el caso del plantar medial, abarca la mayor parte sensitiva, 3 dedos y medio, casi toda la zona, si se dan cuenta acá, de la región plantar. Ya, y en el caso de la parte motora, pues a sus 4 músculos. Y listo, creo que eso sería todo con respecto a garganta de pie y pie. Les voy a poner, vamos a terminar acá. Les voy